Buenas noches, aprendices. Buenas. Buenas noches. Hola, chicos. Bueno, aprendices, mil disculpas, pero tenía por acá unos problemas de conectividad y les había enviado un mensajito desde mi WhatsApp al grupo. Bueno, ya estamos aquí en línea nuevamente. Bueno, buenas noches para todos. Ya vamos a dar inicio a la formación del día de hoy. Hoy ¿qué tenemos para hoy con ustedes? Revisemos la 39. Bueno, 5 de junio. Listo, 5 de junio. Bueno. Hoy iniciamos con conceptos básicos de programación orientada a objetos. Bueno, hoy vamos a trabajar, esta evidencia se va a trabajar en 3 sesiones, en 3 actividades, puesto pues que cada una requiere de diferentes evidencias de aprendizaje. Iniciamos en conceptos básicos de programación orientada a objetos. Se va a realizar las evidencias de estos son dos, una es un taller y el otro es un informe de los entregables. Voy a irme aquí al material de formación, conceptos básicos de programación orientada a objetos. Bueno, sí, en efecto, sí. La evidencia se llama GAT 20050-1095-AA2, elaborar artefactos usando paradigmas de programación orientada a objetos. Tenemos nuestra agenda, como es común en nuestra formación. Bueno, el material de formación lo van a encontrar en conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Nuestro primer actividad es el taller de conceptos y principios de la programación orientada a objetos. Recuerden que estamos trabajando la guía número 4, la guía de aprendizaje 4. Debemos de ir allí, verificar que nos pide esa evidencia. Veamos primeramente. Bueno, nos dice taller de conceptos y principios de la programación orientada a objetos. Realice un glosario de terminología utilizando la programación orientada a objetos. Acá le dan unos elementos a tener en cuenta. Se debe enviar en formato PDF de forma individual, ¿sí? Mínimo 3 hojas, allí a las pautas de cómo deben de presentar su actividad. Listo. Eso en referente a la primera actividad. Luego está el informe de entregables para el proyecto de desarrollo de software. Ese informe ya hace parte, ese sí lo debemos de orientar hacia el software que ustedes están desarrollando. Acá lo tenemos, es esta evidencia, nos dice: los entregables son aquellos productos tangibles que se generan como resultado de los procesos del proyecto de software. Sus descripciones, estados posibles y la fuente del producto. Puede ser otro proceso o una entidad externa del proyecto como el cliente. Ejemplo de los entregables: especificación de los requisitos, diseño del software, registro de la trazabilidad, los casos de prueba, reportes de prueba, captura de requisitos y especificación del sistema. Bueno, esto es lo que básicamente nos pide. Esta evidencia prácticamente es conceptual. Si ustedes revisan, ya en algunas evidencias anteriores habíamos
verificado la especificación de requisitos que fue en la propuesta técnica que ustedes tenían. Bueno, prácticamente, más que todo es conceptual, es la introducción a la programación orientada a objetos. La programación pues orientada a objetos pues nos habla que es el paradigma, un concepto que inició en los años 70, pero se estandarizó en el año 1997 con la aparición del lenguaje unificado de modelado, el UML. Teniendo presente que la palabra objeto hace referencia necesariamente a los componentes gráficos de un sistema de información. En este paradigma de programación orientada a objetos tenemos unos conceptos de abstracción, encapsulamiento, modularidad, jerarquía y poliformismo. ¿Sí? La abstracción nos habla básicamente nos dice, es un proceso natural del ser humano y consiste esencialmente en la identificación de características claves según el contexto y conocimiento de las personas. El encapsulamiento es un proceso que permite agrupar datos y también operaciones que relacionan estos datos bajo una misma lógica. La modularidad. La modularidad va muy relacionada con las clases y es el principio de la programación orientada a objetos y va de la mano con el diseño modular, que significa dividir un sistema en partes pequeñas, y estas serán nuestros módulos pudiendo funcionar de una manera independiente. La modularidad en nuestro código nos va a permitir reutilizar, evitar colapsos o bugs, hacer que nuestro código de software sea mantenible, o sea, que sea un código documentado, ¿sí? Que tenga sus comentarios, la legibilidad del código y la resolución rápida de problemas. Una buena práctica es, nos dice, la programación orientada a objetos es siempre tener separadas las clases. Cuando hablamos de clases, resulta que en diferentes lenguajes de programación se declaran mediante una jerarquía. Bueno, la jerarquía nos dice, son clasificaciones y ordenaciones de las abstracciones de un problema. Permiten comprender de forma general la estructura de un sistema y favorece en algunos casos la reutilización de características y comportamientos de las abstracciones definidas. El poliformismo es la característica que permite a una abstracción tome diferentes formas o diferentes comportamientos según el contexto. Estas características se potencian en compañía de las jerarquías vistas anteriormente. Y final tenemos las clases y los objetos. Nos dice, las clases y objetos son el corazón de la programación orientada a objetos y es la construcción de estos elementos y se refleja en cada una de las características del paradigma orientado a objetos, revisando lo que vimos anteriormente, ¿sí? Algunas veces parece que ambos elementos se traslapan y en algunas otras veces se suele hablar de forma indiscriminada de estos dos elementos, pero por lo cual a continuación se ampliaría la revisión de comprender sus características y diferencias. Entonces, revisando este material, recuerde que hasta ahora vamos a entrar en lo que es conceptos. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que el material nos propone es esto, ya que la introducción pues ya es como una introducción. Las declaraciones en Java. Bueno, resulta que si yo estoy escribiendo un código en Java, pues yo sí debo que voy a declarar un atributo de tipo nombre, que es un tipo de dato string. En el caso del apellido es otro tipo de dato string, pero por ejemplo el teléfono. En este caso, de pronto ponen un string porque en algunos casos usamos el más 57 para los códigos de país, pero podría ser también un tipo de dato
entero. Vean que acá el número de accesos rápido es un dato de tipo entero. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de identificar en nuestro proyecto, en nuestra esta evidencia, de este informe. En efecto es este, ¿sí? Verificar qué requisitos necesitamos para este desarrollo. Esto es básicamente un ejemplo de cómo funciona la identificación en memoria. Es simplemente introducción. Y aquí encontramos solo que es paradigma orientado a objetos, lo mismo que ya les mostraba en la diapositiva, un poco más resumido. Nos habla sobre la abstracción, sobre el encapsulamiento, nos muestra algunos ejemplos de encapsulamiento, cómo funciona, por ejemplo, el control remoto de un televisor, pero si hablamos de encapsulamiento, este encapsulamiento es bueno tenerlo representado en las clases de nuestro programa. Aquí tenemos un nuevo ejemplo sobre lo que es la jerarquía, cómo los elementos que conforman un computador. Allí se cumple una jerarquía porque pues el computador de escritorio lo componen varios elementos como el monitor, teclado, torre, etcétera, ¿cierto? Y el poliformismo nos habla, nos muestra aquí un ejemplo sobre las figuras planas, cómo calcular el área de diferentes figuras. Tengo el rectángulo, el círculo y el triángulo. Si habláramos de poliformismo en programación o en código Java, nosotros tendríamos que declarar una clase principal y dentro de ella declarar esto. Ya voy a buscarles un ejemplo de pronto más claro, pero pues es como algo, es algo más claro. Perdón, esta es acá. Ya. Era este ejemplo. Cuando yo hablo de programación orientada a objetos y me voy a ver cómo implemento todos estos conceptos de poliformismo, de herencia, ¿sí? ¿Qué son las clases? Muy claro lo dice el concepto, ¿sí? La programación orientada a objetos, pues las clases y los objetos son el corazón de la fuente o el núcleo de esa programación orientada a objetos. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, aquí tengo un archivo, por ejemplo, un subsistema, por ejemplo, de compras. Entonces, tengo una clase llamada gestor compra.java porque es un código en Java, ¿cierto? Y esta clase resulta que por ahora no le presten atención a todo este código de acá arriba porque esos son comentarios y cosas del lenguaje o del compilador de Java. Resulta que el public son palabras reservadas del lenguaje de programación. Cuando yo estoy hablando de programación orientada a objetos, y si yo hablo de copia así como chévere, vamos a hacerle un imprimir pantalla y lo traemos acá como ejemplo y para dejarlo aquí en nuestra diapositiva y entender un poco esto. Entonces, cuando yo tengo estas clases, por ejemplo, yo siempre he trabajado sobre el sistema de gestión de citas. Ese sistema de gestión de citas que tiene, por ejemplo, tiene citas, ¿sí? Si yo voy a declarar
y lo voy a hacer con programación orientada a objetos, yo debo de prever que, bueno, necesito primeramente una clase de, recuerden que hay diferentes tipos de mostrar los datos, pueden ser públicos, protegidos o privados, ¿sí? Entonces, en este caso, mi clase va a ser una clase pública. La palabra class, la palabra reservada en el lenguaje de programación de Java para denominar una clase es con la palabra reservada class. Y aquí viene el nombre de nuestra clase. Nunca el nombre de nuestra clase debe de quedar escrita, por ejemplo, con espacios, ¿sí? Siempre debe de quedar con control S, store de compras.java, y lo voy a dejar acá en descargas. Control más. Entonces, si yo estoy haciendo mi ejercicio, recuerden por acá, en los conceptos generales de bases de datos, si recuerdan que nosotros trabajamos el modelo, el diagrama relacional, ¿cierto? Entonces, si yo decía, bueno, yo tengo mi diagrama relacional de citas, listo, perfecto, pues yo necesito una clase que se llame citas o gestión de citas o como lo deseemos de llamar, ¿cierto? Gestor de citas, pero adicionalmente, este private scanner simplemente es una línea de código para indicarle al usuario que capture un dato por teclado. Luego voy a tener los objetos o los métodos en esta clase. Entonces yo lo que le digo, vea, necesito, voy a crear un dato, se me inicia acá y se me termina acá. Dentro de ese método yo voy a crear todos los objetos necesarios, los atributos. ¿Cuáles son todos esos atributos que voy a llevar dentro de ese objeto? Pues todos los que nosotros ya hemos analizado que necesitamos allí. La cita número, la fecha, la hora, el paciente, cómo lo necesitamos capturar. ¿Sí? Básicamente así funciona la programación orientada a objetos. ¿Sí? Este ejemplo acá de código no es necesario que ustedes hagan algo por ahora de código, sino que simplemente para que se lleven una orientación sobre cómo funciona y cómo se aplica este concepto, llevándolo a la programación, por ejemplo, en Java. ¿Sí? Entonces, básicamente, el día de hoy es contextualizarlo sobre esos conceptos de la programación orientada a objetos. Y bueno, chicos, básicamente es eso todo por el día de hoy, no es más, es allí analizar su guía de aprendizaje, mirar qué aplican. Recuerden que esto son algunos ejemplos, ¿sí? Cómo ustedes diseñarían su software. El registro de la trazabilidad, pues ustedes crean un registro de log donde van a guardar los cambios. Recuerden que tienen que tener también en cuenta, para que ustedes hagan esto, tener en cuenta la actividad anterior, que fue la de los conceptos de las bases de datos. Entonces, si yo hablo de registro de trazabilidad, pues hay una trazabilidad de cambios. Si yo hago una actualización, recuerden que por allá nos hablaba de, bueno, si yo voy a hacer un eliminar, debo de guardar ese cambio que se hizo, que pasó con ese registro, ¿cierto? ¿Qué pruebas se pueden aplicar? Pruebas de caja blanca, pruebas de caja negra, capturar los requisitos mediante unas clases y objetos, ¿cierto? ¿Sí? Especificaciones del sistema. Entonces, usted allí exponen el sistema. ¿Qué especificaciones va a tener nuestro sistema? ¿No? Pues nuestro sistema va a necesitar unas bases, un servidor de base de datos, va a necesitar un servidor web, bien sea en Apache, Jakarta, etcétera, de servidores web de Java. Y especificar eso, ¿cierto? Especificar, bueno, si lo van a hacer en un servidor local o lo van a hacer en un servidor en la nube, en Google, en Amazon. Ustedes ya tienen ciertas características porque en la fase de análisis nosotros recogimos esta parte. Entonces, como
y ustedes tomen esas tareas anteriores y complementen esta parte, ¿sí? ¿Con base en qué? En la programación orientada a objetos, siempre orientando esta actividad a la programación orientada a objetos. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por el día de hoy y ahora sí escucho sus intervenciones. Quien quiera empezar, con mucho gusto puede abrir el micrófono. Buenas noches, instructor. Hola, Miguel. Instructor, un favor. Bueno, yo de las dos actividades le comprendo que la primera es un tema, un glosario sobre pues, los conceptos o las palabras claves que se ven en el tema de la programación. Sí, Creo que no hay duda en eso. Pero sí. en la segunda, pues es un informe de entregables para el proyecto. Y la verdad, a mí sí me gustaría que de los que están ahí plasmados, le dedicáramos el tiempito de revisar uno por uno, que usted nos dé la clase, que nos explique, vea, esto es así, no simplemente el brochazo de un reporte de pruebas, caja blanca, caja negra, porque pues eso queda muy, ahí yo quedo perdido totalmente y pues la idea es que pues no sé cómo hacer la entrega de esa actividad, no sé si es en una tabla de Excel, se pega una imagen o cómo No, la vamos a manejar. la entrega es en un documento de Word. Mira que aquí nos piden esa actividad, nos dicen un informe, ¿sí? ¿Basado en qué, Miguel? ¿Sí? En programación orientada a objetos. Entonces decir, bueno, mi software, por ejemplo, hay una herencia, por ejemplo, las citas siempre se van a relacionar hacia qué, hacia un médico, hacia un paciente. Entonces, es decir, Pero bueno, ¿eso de qué punto es, profesor? O sea, de los entregables que hay ahí, lo que usted está relacionando, ¿a qué hace referencia, digamos, el mira, tema de las esto citas? dice ejemplos de algunos entregables. Tú puedes decir, De acuerdo. bueno, yo voy a verificar esto, ¿sí? O yo voy a Requisitos. aplicar sobre este diseño de software. ¿Cómo va a ser mi diseño de software basándome a qué? A la programación orientada a objetos. Entonces, bueno, pues no. Por ejemplo, si yo tengo mi módulo de pacientes, ¿sí? Es agarrar un documento de Word y redactar allí. Bueno, mi software, mi diseño de software va a ser mediante la programación, es redactar, es más que todo redactar porque recuerden que esto es conceptual. Entonces, redactar allí, agarrar, bueno, yo tengo mi módulo de pacientes, ¿sí? Porque ustedes ya hicieron esta actividad, entonces agarro, bueno, ya mi diagrama relacional, eso les va a ayudar. Entonces, bueno, estas citas, si yo tengo estas citas y tengo aquí unos atributos que al final se van a volver unos objetos, ¿cómo los voy a aplicar acá? Pues muy sencillo. Resulta que por ahora dicen, bueno, pues esto va a ser simple. Esto va a ser en un Word, yo redacto acá, redactan ustedes. Por favor, alguien que tiene el micrófono con ruido, entonces pues voy a aplicar, ¿sí? Mi módulo de citas está orientado a la creación. Por favor, les agradezco el micrófono. A la creación de un... Profe, se le fue el audio. Sí, es que se me fue el audio porque había alguien con música y yo creo que eso genera la interferencia. Entonces, es documentar, la clase principal va a ser ¿qué? Gestión de citas, ¿cierto? De citas punto Java. Pero eso que su merced está escribiendo ahí hace referencia que al diseño de software. Al diseño de software, porque estamos hablando de programación orientada a objetos, chicos, mire. Entonces, estamos hablando de que es una clase, ¿cierto? Entonces, mirar qué aplica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, documentar allí, ¿cierto? Mi módulo de citas está orientado a la creación de una clase principal de gestión de citas, la cual recogerá los atributos o los objetos, van a ir, como usted ya en programación, en base de datos, en la anterior, ustedes van a tener, por ejemplo, van a decir, bueno, va a ser un string, vamos a tener el objeto nombre o vamos a tener el objeto, ¿cierto? Nombre va a ser mediante un string, voy a tener un entero que va a ser la cédula de esa persona,
un date para la fecha de nacimiento. Pero una pregunta, el diseño del software no es cómo están distribuidas las capas de la de presentación, la del backend y la de la base de datos, porque lo que su merced está planteando ahí no es lo del diseño de la base de datos que hicimos la actividad No, pasada. todavía no lleguemos allá porque en algún momento yo sí les mostré la capa de presentación, la capa lógica y la capa de datos o la capa de persistencia. No sé si fue, sí, a ustedes sí se la presenté, ¿cierto? Sí, un cuadro. Sí, en una de las evidencias de análisis, ¿sí? Pero ahorita solamente, chicos, no se compliquen, simplemente es orientarlo a eso, a clases y objetos, cómo está construido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y recuerden, acá nos dice algunos ejemplos de los entregables, no nos está diciendo que Profe, tiene que ahí ser yo eso, sugiero que ¿sí? cojamos esos que están ahí y su merced nos explique puntualmente a qué hace referencia. Por ejemplo, especificación de requisitos funcionales o no funcionales o ambos. Ya los tenemos, ya. Entonces, si ustedes se basan a eso, recuerden que yo les estoy diciendo, vea, hay que revisar las evidencias anteriores. Entonces, ya nosotros tenemos especificación de requisitos. Copian, agarran el anterior trabajo, lo copian y lo pegan ahí, ¿cierto? Si hablamos de diseño de software, recuerden que ustedes habían también trabajado y habían elegido un modelo de software, entonces es por medio de Sprint, ¿sí? Va a ser un modelo vista controlador que me va a permitir la programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces, ¿cómo crear esto? Pero por eso, Estos profe, ¿por qué no reportes de diseñamos un prueba, documento técnico con, pues, describiendo, pues, técnicamente a qué refiere cada uno de los temas? Porque, por ejemplo, lo del modelo vista controlador luego no es un patrón de diseño. sí, Entonces, y lo que su merced ahorita nos estaba mostrando era los tipos de datos que va a tener la tabla de datos, y son dos cosas diferentes. tienen, pues chicos, no sé, pero esto es conceptual, ¿sí? Aquí realmente es conceptual y es revisar las evidencias que ustedes tienen, traerlas a la programación orientada, es decir, casos de prueba no tenemos porque no hemos hecho casos de prueba, ¿cierto? Reportes de prueba no los vamos a tener, simplemente puede quedar ahí como un documento, como ahí se pueden realizar casos de prueba, entonces, pero si no lo consideran, no lo integren. Esto simplemente es un ejemplo de los entregables. Aquí que claramente está diciendo ya, un informe de los entregables para el proyecto de desarrollo de software, ¿sí? Yo básicamente no podría decirles vamos a hacer un documento técnico porque todavía no lo necesitamos, No, ¿sí? pero hago un resumen breve de especificación de requisitos, es esto. Diseño de software, es esto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de primero aprender si lo tengo o no lo tengo enfocado en mi proyecto, y con eso yo lo podré implementar. Vamos a ver si encuentro aquí un ejemplo, chicos. Y lo otro es que cuando yo les hacía todos estos ejemplos, los aprendices lo que hacían era copiar y pegar. En algunas veces dejaban el logo allí, por ejemplo, del Docker que yo usaba, y nada, no le cambiaban ni siquiera una palabra. Entonces es complejo ayudarles a hacer de pronto la evidencia cuando ustedes, pues, prácticamente es un informe, ¿sí? Pasándolo a esta parte. Es que mira, de pronto esto es muy que le dijera yo, por ejemplo, muy teórico, ¿sí? Vea que aquí, por ejemplo, me dice, ¿cómo va a representar el objeto? Pues va a ser la identidad del nombre, va a tener sus atributos, va a tener sus métodos, documentar allí, es aplicar este concepto de clases y de objetos en este proyecto, ¿sí? Entonces, si yo tengo una clase, por ejemplo, lo que yo les decía, si yo tengo una clase citas, pues yo qué objetos voy a tener, pues voy a tener el nombre, el apellido, la estatura, y es conllevarlo a eso. Ustedes incluso ya tienen
¿qué evidencia? Por ejemplo, la evidencia de la clase de dominio. Sí, ya tienen la evidencia del diagrama de dominio, ¿cierto? Entonces, en ese diagrama de dominios que había una clase, había unos atributos y había unos métodos, ¿cierto? Entonces, básicamente vean que es prácticamente, si yo estoy diciendo, bueno, mi diseño de software, esta evidencia, ¿cómo va a ser? Pues va a ser mediante programación orientada a objetos. Yo simplemente lo que voy a hacer es a tomar qué es lo que tienen, cuáles son esas clases principales que va a tener mi software, o sea, esas clases pueden ser representadas en los módulos. En el caso mío, por ejemplo, de este ejercicio yo voy a tener una clase pacientes, voy a tener unos objetos que son estos atributos, voy a tener una clase también tratamientos, pero la voy a representar simplemente en un cuadrito, una cuadrícula, yo voy a decir aquí. No voy a hacer más nada, chicos, ¿sí? Es hacer simplemente una simulación, es un informe, aquí no les pide nada, realmente nada avanzado, chicos, o sea, y de pronto Claro, si profe, ¿y ustedes la lo que idea cuál quieren sería? Pues como conocer es un informe, la y idea si sería ustedes lo que que quieren conocer, chicos, es que no sé si es que ustedes se apresuran a las cosas, pero siento eso. Siento que cada vez que voy a algo, por ejemplo, si yo fuera, por ejemplo, les muestro las siguientes clases que van a tener. Entonces, por aquí en un momento vamos a construir diagramas de componentes. Ahí sí ya empezamos con lo que ustedes tienen, con ese informe, empezar a complementar toda esta parte teórica. Ahí empiezan ustedes a pegar todas esas cositas. Pero pues no sé. Y aquí la guía le dice, no, pues mira, tome de ejemplo cómo va a ser esto. Y para que no nos compliquemos es muy simple. Tomen la especificación de los requisitos funcionales, no funcionales, los copian, los pegan. Tomen el diseño de software. ¿Cuál es el diseño de software? ¿Qué van a hacer? Pues decir, vea, lo vamos a aplicar a la programación orientada a objetos. Mis clases principales pues van a ser las mismas que yo tengo aquí, las desarrollo, creo mis tablitas. Estas son mis clases, estos son mis objetos y los métodos que va a tener esa clase son estos. Por eso les decía, no se enreden con este tema de código porque eso no lo vamos a ver. Simplemente lo hice para mostrar que después de lo que hagamos acá en este informe gráficamente, entonces, ¿yo cómo voy a representar esta clase persona en el código de Java? Pues le voy a decir, vea, es una public class llamada personas y luego ya me vengo a crear mi método, que va a ser mi método como está aquí en el ejemplo, por ejemplo, comer. Entonces, creo mi método comer. Ese método comer pues tiene unos objetos dentro. Va a tener el nombre, la apellido, entonces yo necesito saber, ingrese aquí su nombre, ¿sí? Por teclado, simplemente. Esto es prácticamente un pseudocódigo, un algoritmo. Entonces aquí evalúe. Si el número es mayor o igual que 4 veces, el señor está comiendo bien, si no, no está comiendo bien. Prácticamente eso es un algoritmo, pero básicamente es lo que representa la programación orientada a objetos. Este cuadrito que tenemos acá lo podemos lograr representar mediante este código, este pseudocódigo. Es eso. Pero no les estoy pidiendo que hagan código, chicos. Simplemente hagan un informe, pasen sus clases. Bueno, esta es mi clase, persona. Mis objetos de esa clase va a ser el nombre, el apellido, la edad, van a ser de un tipo de dato entero, sí, especificarlo y ya, no es más. pero, Registros de profe, trazabilidad no lo tomen profe, porque no lo es que, tenemos. perdón, lo interrumpo. Lo que pasa es que, digamos, ahí el que lo está llevando, digamos, a un nivel avanzado y llevándolo a otros temas de código, es usted, porque pues yo le he hablado desde la parte teórica y conceptual de estos temas. Mi interés, ¿cuál es? Yo no sé cuando habla de diseño de software a qué se refiere. A registro de trazabilidad, no sé a qué se refiere. A que a través de, pues, de las diapositivas que usted maneja, nos diga teóricamente, vea, esto es esto para que lo podamos identificar en cada uno de nuestros proyectos. Yo sé que no vamos a tocar nada de código en este momento. No es hacer una plantilla, no es hacer esto, sino teóricamente, tal cosa es esto y esto y esto y esto, y nos instruya. Eso es. Sí. No, chicos,
para esta evidencia no se compliquen. Tomen esta especificación de requisitos y el diseño de software orientado a la programación orientada a objetos. ¿Cuál es ese diseño orientado a la programación orientada a objetos? Toman su documento, se basan en estas gráficas, entonces si yo tengo una clase, ¿cuáles van a ser mis clases y mis objetos? Pues aquí soy muy claro nuevamente. Si tengo una clase pacientes en mi diagrama relacional anterior, desde allí donde parte eso, pues tomo que mi clase principal para los pacientes va a ser una clase llamada pacientes, voy a tener unos objetos que es la identificación, el nombre, el apellido, y va a tener también unos métodos, pues esos métodos ya los definimos nosotros, ¿qué van a hacer? ¿Qué métodos va a hacer? Y simplemente, por ejemplo, agarran allí su documento, por ejemplo, vea que aquí yo tengo, aquí ya estructurado, ya le digo, mi clase citas tiene estos atributos o estos objetos, las operaciones de estos métodos o los métodos que va a tener es consultar pacientes, asignar citas a los médicos. Eso es lo que va a hacer, ¿sí? Y ya, no es más. Hasta ahí termina la evidencia de redactar un documento. Serían los dos primeros nada más. Entonces, sería Sí. lo de especificación de requisitos y diseño de software. Listo, profe. Lo otro que ¿Listo? le quería preguntar era acerca de las notas del mes de mayo. No sé si su universidad la subió, pero yo estoy revisando esa junta y todavía no me salen cargadas. Desayuna, hoy estoy en ese proceso de calificarles esas notas, pues como ustedes saben, no tengo una sola ficha asignada y el proceso siempre es demorado de uno dedicarle tiempo allí a calificar. Hoy les entrego notas a las fichas, voy a iniciar por la 39 y ahí termino en la 42, ¿listo? Gracias, profe. ¿Listo? Elkin, sí señor. Profesor, me gustaría hablar con usted por WhatsApp. Te escucho muy lejos, Elkin. El micrófono mío. Y ahora, Ya te escucho bien. es que necesito hablar con usted por WhatsApp, en privado. Amigo, por WhatsApp no, a mi correo institucional. Ah, ya. Y me puede... Pero puede comentar el tema porque de eso se trata estas videoconferencias, de que si tienen unos casos los puedan comentar por este espacio, para pues yo conocer qué sucede, ¿sí, Elkin? Sí, estoy atrasado con O es muy personal el tema. no es nada de eso. Estoy atrasado con las actividades de mayo de los algoritmos, desde la Amigo, primera curso de algoritmos, entonces... tiene tiempo para cargarlos estos días que estoy calificando y haciendo cierre de mayo. Sí, ¿Listo? pero ¿cuál es la primera de...? Porque es que he estado muy enredado en mi casa. La primera actividad de mayo, Sí, lo no pone, he hecho bueno, ninguna. Yo he hecho todas. Yo estoy al día con usted, menos esa. Para ir ¿qué de fecha ahí está? abajo, 40. $28, 34, 8, 40. Pues vamos a ver si veo. De mayo. Todas estas son las evidencias de mayo. Mira. Una base de datos conceptual lógica proposicional. Otra es un taller de resolución de problemas. Otros fundamentos de programación estructurado. El otro es un taller aplicado a funciones y procedimientos. Bases teóricas estructuradas de almacenamiento. Resolución de algoritmos aplicando estructuras, identificar entidades, relaciones, diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio y los modelos conceptuales y lógicos desarrollados para su proyecto de software. Cada una se llama, o sea, desarrollo del pensamiento algorítmico, algoritmo a través de estructuras de control, actividades de esas, ¿cierto? Sí, déjeme ver si aquí me deja pegar esto. Y aquí se la paso, vea. Ah, bueno, pero sale como distorsionado.
No sé. Pero básicamente son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 evidencias. En el WhatsApp te las puedo pasar. ¿Listo? Ah, ok. Al WhatsApp grupal. ¿Usted está en el grupo de WhatsApp de nosotros? Sí, señor. Ahí les voy a pasar esas evidencias. ¿Listo? Ok. Plazo máximo hasta el día viernes. ¿Listo? Porque necesito hacer corte ya de mayo porque ya empezamos nuevo mes. Ok. Listo, Elkin. Solo necesitaba el nombre de la primera porque de pronto iba a ser otra cosa que... Sí, claro. Gracias. Bueno, quedamos aquí pendientes si alguien más tiene alguna otra inquietud. Bueno, aprendices, no siendo más, les deseo entonces una feliz noche para todos. Y no, nada, pónganse al día, tienen hasta los que están atrasados, hasta el día viernes que estoy terminando de calificar, ¿sí? Entonces voy a iniciar en la ficha 28, 3, 48, 39, sigo en la 40, sigo después a la 41 y luego en la 42. Quiere decir que los de la 39 hoy inicio con la 39 y la 40, mañana estaré en la 41 y el viernes en la 42, entonces así sucesivamente. Si ya mañana de pronto alguien ha presentado una evidencia tardía de las fichas que ya haya pasado, en el grupo por favor reportan allí para uno devolverse y calificar eso en Sayuna. ¿Listo? Gracias, Sergio, muy amable. Gracias, Listo. profesor. Eso es lo Juan que Carlos Elkin, listo. Listo, chicos, una feliz noche para todos, que descansen. Igual, profesor, gracias. Gracias.